El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Es muy grato para mí compartir este tiempo con ustedes, queridos amigos. Muy bienvenidos. Con sus Biblias abiertas en Joel, capítulo 3, vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre Celestial, te agradecemos por tu santa palabra, que ha sido de tanta bendición para nuestros corazones y nuestras vidas. Perdónanos, Dios, por ser negligentes en el estudio de tu palabra. Te agradecemos porque tu palabra nos anima y nos levanta cada vez que tropezamos. Oramos ahora para que este ministerio sea de gran bendición a los que están escuchando. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, nos encontramos ahora en Joel capítulo 3. Llegamos así al gran final de la profecía de Joel. El profeta se encuentra anticipando la venida del Señor Jesucristo, cuando Dios promete en el versículo 1 que Él traerá de vuelta a los cautivos de Judá y de Jerusalén. Fíjese por favor en las expresiones en aquellos días y en aquel tiempo, allí en el versículo 1. La profecía se refiere a cuando Israel se encuentre en muy mal estado. Ahora bien, Amós termina su libro de la misma manera que Joel. Vamos a regresar a eso en un momento, pero quiero enfatizar una vez más que la profecía de Joel aún no se ha cumplido. Hay personas en la actualidad que sacan versículos del libro de Joel para justificar lo que dicen. Si alguien tiene un sueño o una experiencia, automáticamente se lo atribuyen al pasaje de Joel. Mi amigo, el cumplimiento final de la profecía de Joel será cuando regrese el Mesías, cuando el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, regrese a la tierra a establecer su reino milenario. Amós termina su libro de una manera similar al decir en el capítulo 9 y versículo 14, «Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel». Estas profecías tienen un contexto exclusivamente mesiánico. Ahora, en el Concilio de Jerusalén, Santiago citó a Amós capítulo 9. ¿Se percató alguna vez de eso? Esto comprueba que la profecía estaba dirigida más allá de Pentecostés. Esta esperaba el cumplimiento en el regreso del Mesías. Israel debe ser reunido nuevamente en su propio territorio y librado del ataque de sus enemigos. Este futuro para Israel no es el resultado de ninguna intervención militar o un tratado de paz con otras naciones. Dios dijo que iba a dar vuelta a las cosas para favorecer a su pueblo por su poder. Jeremías comparó la liberación futura de Israel con la liberación milagrosa del pueblo de Israel desde Egipto, allí escribiendo en Jeremías 23, 7 al 8. De la misma manera, Isaías profetizó la restauración futura de Israel y su rescate en Isaías 11, del 10 al 12. Ahora bien, lo que Joel declara en este primer versículo es que un día Dios va a entrar en escena y librar a la nación de Israel. Es que Dios mantiene una confrontación con otras naciones, pues en el versículo 2 leemos, «Reuniré a las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra». Dios mismo está hablando en el versículo 2 y anuncia el juicio venidero sobre las naciones que han maltratado a Israel. Cuando Israel sea congregado en su propio territorio, Dios va a preparar una reunión de las naciones en el valle de Josafat. Yo ubico el valle de Josafat en el desierto de Tecoa,
al sureste de Jerusalén, a donde el Señor aniquiló a los ejércitos de Moab, Amón y Edom, los cuales amenazaban Jerusalén, allá en los escritos de segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 30. Algunos eruditos ven el término Valle de Josafat como un nombre simbólico y no geográfico. Es que la etimología del nombre indica o significa que Jehová juzgará. Ese es el significado de la palabra Josafat, Jehová juzgará. Entonces, mucha gente ve una suerte de juego de palabras indicando que el juicio de Dios sucederá en el valle a donde Dios juzgará. Por tanto, el valle de Josafat es el valle a donde Dios juzga. También aparece en este capítulo, en el versículo 14, mencionado el mismo como el valle de la decisión. Cuando uno llega al versículo 14 encuentra que multitudes se juntan en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Vamos a regresar a este versículo en un momento, pero el contexto indica que los dos valles son uno y que Dios decide la sentencia judicial o el veredicto en ese lugar. Ahora, el punto principal del versículo 2 es que Dios mantiene una confrontación con las naciones. Jeremías, en un pasaje paralelo, declara lo siguiente. Leemos allí en capítulo 25 y versículo 31 de su libro: «Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones». El pueblo de Dios es descrito como la niña de sus ojos. En Deuteronomio 32:10 vemos eso, queriendo decir que Dios los protegería tal como uno protege sus propios ojos. David oró en el Salmo 17:8, «Guárdame como a la niña de tus ojos», que desde ya era un pedido de protección divina. El profeta Zacarías le dijo a Israel en capítulo 2 y versículo 8, «Porque el que os toca a la niña de su ojo». Creo que Zacarías se refería al período de tiempo inmediatamente después de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga en poder y gloria para reinar. Las naciones que hicieron sufrir a Israel sabrán que Israel es el pueblo de Dios y que cualquier ataque contra ellos significó un ataque contra Dios mismo. Entonces vemos que la base del juicio, según Joel 3:2, es su pueblo, su heredad, Israel. Las naciones que han perseguido a Israel deberán ser juzgadas. Es que Dios le prometió a Abraham: «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré». Y las naciones que han perseguido a Israel tendrán su justa retribución. Dios hará responsables a los individuos por cómo han tratado a los judíos. Yo creo que ciertas naciones que apoyen a los judíos gozarán de la misericordia de Dios. Y por el contrario, Dios tiene un sumario contra las naciones que han perseguido a Israel. De eso habla Joel en el capítulo 3 y versículo 2. En esta instancia de nuestro estudio de la profecía de Joel, debemos examinar cuidadosamente una profecía paralela dada por nuestro Señor en Mateo 25. Déjeme decirle que Mateo 25 nunca fue un capítulo sencillo para los comentaristas. Existen muchas ideas y opiniones en cuanto a Mateo 25, pero me gustaría leer comenzando en el versículo 31 y resaltar algunas cosas mientras leemos. En esta porción, Mateo 25, 31 al 46, en el discurso del Monte de los Olivos, nuestro Señor dice claramente que cuando Él venga en gloria a sentarse en su trono de gloria, todas las naciones serán reunidas ante Él. Luego las clasificará como los que están a su diestra y los que están a su izquierda. A los que están a su derecha les va a decir en el versículo 34, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo». Y en el versículo 41 leemos, «Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles».
Dicho sea de paso, les recuerdo una cosa: el infierno no fue preparado para personas, para seres humanos. La Biblia dice que fue preparado para el diablo y sus demonios. Pero lamentablemente personas irán al infierno, irán por opción propia. Dios no mandará al infierno a nadie, y mucho menos sin razón. Cuando el Señor dice, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, está hablando de un grupo específico de personas. Ellos serán juzgados en base al trato que le habrán dado a los hermanos más pequeños del rey, o sea, a los judíos. Fíjese en el contexto aquí. Y permítame leerle los versículos 31 al 46. Me refiero a Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora, interrumpo un poquito aquí la lectura, queridos oyentes, para decirles que mis hermanos, aquí en el versículo 40, se refiere a los hermanos judíos. Ahora, fíjese a partir del versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, observemos con cuidado cuál es la causa para este juicio. Obviamente el trato que las otras naciones le hayan dado a Israel. Este juicio del discurso del Monte de los Olivos, en Mateo 24 y 25, debe ser colocado en contraste al juicio del trono blanco de Apocalipsis 20, el cual ocurrirá después del milenio. El juicio al cual hace referencia la profecía de Joel y también hace referencia nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, tiene lugar al principio del reinado milenario de Cristo. Y aquellos que son juzgados son gentiles, las naciones, no judíos. El pecado de los gentiles habrá sido el maltrato para con los judíos. Ahora, para apoyar esto tenemos muchísimas referencias en el Antiguo Testamento. Usted puede leer el Salmo 79, el Salmo 83 también. Estos dos salmos describen el maltrato dado al pueblo de Israel por mano de los gentiles. Por estas cosas serán juzgados. Será un juicio inevitable a causa del pacto incondicional de Dios con Abraham en Génesis 12:3. Allí leímos, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Ahora, vamos a ver una descripción de los pecados de los gentiles en Joel 3:3. Se trata de crueldad por parte de los gentiles hacia el pueblo de Dios, Israel.
Porque dice, y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Lo que Joel está diciendo aquí es que los soldados gentiles que capturaron a los judíos no estimaban el valor de la vida. Un joven judío era vendido como esclavo a cambio de una noche de gratificación sexual con una prostituta. Una niña judía era vendida a cambio de bebidas alcohólicas. Dicho comportamiento malvado se merece el castigo de Dios. Dicho sea de paso, en estos días estamos experimentando un aumento de crueldad para con los niños, con los menores. Se trata de un pecado pasmoso que Dios no va a dejar pasar. Se menciona específicamente en Joel 3:3 y se está manifestando en el presente como nunca antes. Se trata de uno de los pecados que Dios condenaba por parte de las naciones que habían llevado a Israel en cautiverio. Y específicamente hay dos naciones aquí mencionadas, los fenicios y los filisteos, que se merecen el juicio. Fíjese en el versículo 4. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros? Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Dios estaba culpando a estas dos naciones por la audacia de atacarle a través del maltrato a su pueblo. Les pregunta, ¿buscaréis venganza contra mí? ¿Se da cuenta? Ellos estaban tratando de reivindicar algún mal que les vino por parte de Dios y llegaron al punto de arrasar con el templo y saquearlo, robándose la plata y el oro, llevándoselos a sus propios templos paganos y dedicándolos a sus deidades malvadas. Cuando el hombre trata de vengarse del Dios vivo y verdadero, tal como el versículo 4 dice, Dios hará recaer la paga sobre sus cabezas. Podemos ver eso en la historia, cómo esas naciones pagaron por lo que hicieron. El juicio de Dios, mi amigo, siempre es justo. Así como los enemigos de Israel trataron a Israel, de la misma manera Dios tratará con ellos. Es que Dios trata al pecado bajo el principio solemne que su palabra declara en Gálatas 6:7. Sí, en el Nuevo Testamento, le repito, Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Esto siempre ha sido verdad. Se concretó en el pasado y continuará siendo así en el presente y en el futuro. Aquellos enemigos de Dios e Israel fueron amenazados con juicio, ya que Dios dijo en el versículo 8, venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. El sufrimiento dado al pueblo de Dios regresaría a sus enemigos, los responsables de un comportamiento vil. Todos los enemigos de Dios tendrán su propio valle de Josafat, el valle del juicio de Dios. Amados oyentes, andar en obediencia a la palabra de Dios tiene su recompensa. Si usted está escuchando este programa hoy y todavía no ha nacido de nuevo, no resista más a Dios. De ser así, está del lado de la derrota. Ningún hombre, ninguna nación puede prevalecer frente al Dios Todopoderoso. Dios siempre está del lado de la victoria. Dios es santo y justo y va a vindicar su juicio en la tierra. En el futuro será en el terrible día de Jehová, del cual Joel nos habla en Joel 2:31. Es el día de Jehová en Joel 3:14. ¿Qué es ese día? Es el día en el cual vindicará su justicia y su santidad en esta tierra, cuando haga pagar a la humanidad por sus pecados. El valle de Josafat es donde Dios juzga. Ahora bien, mi amigo, a cada uno de nosotros nos espera un valle de juicio. Para el creyente será el tribunal de Cristo. Y esto no será lo que determina si vamos a entrar al cielo o no. No, nosotros tomamos esa decisión en vida. Vamos al cielo por recibir a Cristo como Salvador. El tribunal de Cristo va a determinar la cantidad de galardones dados o retenidos al cristiano
basado en la fidelidad del servicio a Él, para Dios. Ese es el valle de Josafat para los creyentes, podríamos decirlo así. Pero luego estará el juicio del gran trono blanco, a donde cada persona no salva e incrédula deberá presentarse ante el juez mismo. Y el juez mismo será el hombre que murió para ser su salvador, mi amigo. Oh, estimado oyente, usted estará ante el Señor Jesucristo, sí o sí. Pero le pregunto, ¿lo tendrá como Salvador y Señor o lo enfrentará como juez? Lo que usted hoy decida con Él marcará la diferencia. El día del Señor se acerca. Bueno, se nos ha terminado el tiempo por hoy. Dios mediante vamos a proseguir con nuestro estudio en el libro de Joel en nuestro próximo programa. Será hasta entonces. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.